posicionamiento respecto a las diferentes políticas que tiene este gobierno. Creo que es fundamental que la ciudadanía conozca, evalúe, analice y también decida sobre las circunstancias que tiene este país en esta situación. Nosotros ya vamos llevando 3 gobiernos, básicamente el de Moreno, el de Lasso, el de Noboa, en donde seguido estableciendo algunas políticas, pero que finalmente caen en el neoliberalismo, es decir, no piensan en la ciudadanía, sino piensan llenar los bolsillos de los grandes grupos económicos. Durante más de 7 momentos tributarios ellos han perdonado los intereses y no han hecho el cobro de la deuda. El capital llega este rato a casi 7.000 millones de deuda de capital no cobrado. Eso ha generado que este momento este gobierno haya tenido que acudir al Fondo Monetario Internacional para deuda de más de 4.000 millones de dólares. Ustedes conocen que este momento, por ejemplo, 1.000 millones de dólares han sido transferidos del Ecuador y más de 850 millones han sido para pagar la misma deuda. Parece que ni siquiera les han dado una clase de educación financiera básica en la escuela, ¿no? Y son de Harvard todavía. Yo creo que las políticas tienen que ser diferentes. El Ecuador tiene que concientizarse respecto a este tipo de políticas. Finalmente lo que nos está haciendo es endeudarnos más y finalmente que nosotros tengamos que tener otras políticas a nivel local que generan complicaciones. La falta de recursos en este país, la falta de inversión, hace que la dinámica productiva cambie. El primer factor productivo para que la economía cambie de un país es la inversión en el sector de producción. Y eso este gobierno ha dejado de hacerlo por la falta de condiciones adecuadas de recursos. Al no transferir tampoco recursos a los GATS provinciales, a los GATS cantonales y a las parroquias, lo que está generando es que se haya una desinversión importantísima en el sector productivo. Y por lo tanto, afectando la dinámica de las localidades, el tema del empleo y el tema de contrataciones. Entonces, eso como primer elemento yo creo que son fundamentales y finalmente, claro, recaen estas condiciones de préstamos al FMI que les condicionan de situaciones básicas como por ejemplo la eliminación de subsidios, la reducción del Estado y otros tipos de condiciones que finalmente, digamos, en este momento afecta a la ciudadanía. La eliminación de subsidios, lo que nosotros nos puede carecer es de los factores de vida, es decir, la canasta básica este rato en Cuenca al menos está de más de 822 dólares. La eliminación del subsidio a la gasolina extra y al eco está afectando por alrededor de 650 millones a más de 3 millones de vehículos a nivel nacional. Es decir, a las personas que finalmente clase media que han accedido mediante crédito, mediante préstamo a un vehículo para poder movilizarse, familias enteras que finalmente van a verse afectadas. La subida del IVA, que ha subido al 15%, que ha subido a repuestos automotrices u otros factores productivos, también afecta al sector productivo automotriz y a nosotros nos interesa eso porque finalmente recaen los estudios del sector del transporte que seguramente vamos a tener que analizar para revisar las tarifas, por ejemplo, del transporte público y finalmente también el sector del taxismo que está ya desde hace algunos meses, digamos, atrás del tema de las revisiones de las tarifas que durante varios años no se han realizado. Yo creo que son elementos fundamentales que nosotros consideramos tenemos que ponerlo en el tapete de la discusión de la ciudadanía para que podamos evidenciar que la falta de políticas y de experiencia del adecuado gobierno nos está llevando a la quiebra de este país. Pero ustedes en el momento de que el gobierno subió al 15%, también hubo un acuerdo en la asamblea para poder permitir eso. No le dijeron que no al gobierno. E incluso hasta le dieron más de lo que él pidió. Bueno, los acuerdos que siempre llegan en la Asamblea seguramente son porque son en beneficio del país, pero ya hemos evidenciado nosotros en el último informe de la Nación lo mentiroso que han sido las cifras. Solamente para darle un dato, en las cárceles de Rato existen más de 32.000 presos y el señor presidente del informe de la Nación decía que han capturado y han sacado de la calle a más de 35.000 delincuentes. ¿Dónde iría a poner? Debajo de algún tapete seguramente. Solamente para hacer de acuerdo el tema, y es decir, ¿y dónde están los recursos que iban a dar a las madres de familia? ¿Dónde están los recursos que iban a igualar a un sueldo básico a los adultos mayores? ¿En dónde están los chicos y los estudiantes que iban a ingresar todos a las universidades? Es decir, creo que ha sido un gobierno mentiroso desde el inicio, a pesar de que ha habido acuerdos en la Asamblea, sí es verdad, pero es porque han tratado de darle gobernabilidad, porque les interesa este país y porque han creído que iban a adecuarse, digamos, que iban a ser más adecuadas las políticas públicas. Pero sin embargo, no ha sido así, ha sido un gobierno de traiciones y de mentiras. Pero este gobierno está deudando recursos a los GATS, prácticamente nadie le dice nada, no ha habido mayor protesta, les escuchamos de que todo el mundo está en buena tónica, pero sin embargo ha habido casi retrasos de 4 o 5 meses en deudas a todos los... y no hay plata, y resulta que entre gallos y medianoche pagan deuda, pagan un juicio que ni siquiera estaba ejecutado. Cuando no había ni siquiera una gas en un hospital. Así es, este momento, de hecho, ese es nuestro cuestionamiento. De hecho, la inversión pública es necesaria a través de los GATS locales, parroquiales, cantonales y provinciales, y la deuda solamente en el Azuay ya va sobre los 100 millones de dólares. En el caso de Cuenca va sobre los
20 millones de dólares. Y eso genera complicaciones en el tema de la inversión pública, en obra contratada, en obra pendiente que está de cubrir, y eso está generando más complicaciones. Por eso es nuestro posicionamiento, que nosotros tenemos que hacerlo público también, y para que la ciudadanía también conozca que existen concejales, que existen representantes ciudadanos que estamos preocupados y que desde nuestro accionar también estamos generando política pública para poder reclamar adecuadamente a este gobierno que no cumple con lo que tiene que hacer. Ahora, ¿es oportuno la subida de los pasajes de transporte urbano? Bueno, le digo que desde el 2017 las administraciones anteriores no han tocado este tema porque por un tema político seguramente no lo quisieron hacer. Lamentablemente a nosotros nos toca hacer un análisis. En este momento, por ejemplo, la universidad, la empresa pública de la universidad ha hecho ya un estudio en el tema de consultoría que terminó el 31 de mayo. El día de ayer hemos tenido un taller con los concejales y con el señor alcalde para empezar a mostrarnos varios de los productos. Recién vamos por el segundo producto, son 6. Así que las siguientes semanas vamos a tener varios procesos de socialización de los procesos de metodología, de todos los factores etarios o de los grupos sociales que están utilizando el transporte y cómo lo utilizan, y después de los factores productivos que van a establecer la posibilidad de un costo que tiene el tema del transporte. Pero eso no significa que ya está decidido el tema de subida de la tarifa. Seguramente vamos a tener que analizar cuáles son las condiciones y nuestra posición va a ser siempre a favor de la ciudad, la que tengamos que tomar. Muy buenos días, agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes como medios de comunicación, sobre todo para sincerar qué es lo que está pasando en nuestro país, en nuestra provincia, pero sobre todo en nuestro hermoso Cantón Cuenca, con responsabilidad, con compromiso y con sensibilidad humana, como siempre nos ha caracterizado a la Revolución Ciudadana. Indicamos cómo este gobierno ha ido de tumbo a tumbo. Hemos visto que una consulta popular que quería estar adecuada a sus intereses, sin embargo, no ganaron las preguntas que él quiso, pero sí ganó lo que necesitaba, seguridad, de un 12 a un 15%. Sin embargo, no vemos que esos presupuestos estén en las arcas del Ministerio de Gobierno. No vemos a los militares, no vemos a la policía. Siempre se ha trabajado coordinadamente desde la Comisión de Seguridad a la que pertenezco con el exgobernador. Hemos limpiado lo que es la Chola Cuencana con presencia, pero en esta vez no ha existido. Mejor hemos visto que en la provincia de la Suay, en Ponce Enríquez, tenemos ya un alcalde que fue asesinado hace una semana en sicariato. Hemos visto ya en los medios digitales robos en las casas, asaltos a adolescentes y siguen los robos. Es necesario indicar que las cifras son alarmantes. En Ecuador son 1.876 muertes en el primer cuatrimestre 2024 y en Cuenca 202, 11.03 muertes por cada 100.000 habitantes. Es necesario recordar que eso es competencia del gobierno nacional con el ministerio. Pero ¿qué es lo que ha hecho? Cambiar el Ministerio de Mujeres con una política criminal cuando no pagan a los personales de niños, cuando debe a proveedores, cuando no hay salud, como bien lo decía, no hay ni siquiera una gasa, no hay educación, no tenemos becas. Entonces, ¿qué significa esto? Que este gobierno está terminando el periodo, los 2 años más del gobierno Guillermo Lasso. Nos está sumiendo en el dolor, en la tristeza, pero sobre todo la gente está migrando. Estos chihuahuas no están estudiando. Entonces nosotros con responsabilidad y compromiso con los cuencanos y cuencanas que nos dieron un voto de confianza, seguiremos luchando por el bienestar, porque el bienestar de ellos es nuestro bienestar. Es necesario indicar que nosotros proponemos ordenanzas, pero también dentro de las comisiones estamos con el Consejo de Seguridad. ¿Qué es lo que hacemos con el sistema de alarmas que es preventivo? Porque el cantón también estamos con la ordenanza ya de Guardia Ciudadana, esperemos que se ejecute, porque son 253 guardias ciudadanas que han estado a nivel urbano y rural, pero no es suficiente. Necesitamos los recursos porque este GAT, al no recibir tampoco los presupuestos, tiene que estar dando la gasolina, tiene que estar dando los gases para la policía. Es necesario que cada quien actúe bajo sus competencias, y esta competencia de la seguridad es del gobierno nacional. Mónica, ya se vienen las próximas elecciones presidenciales, ya se escuchan algunos nombres con respecto a lo que es la Revolución Ciudadana. ¿Qué nombres más o menos están
pensando postularse para esta nueva presidencia? Todavía no tenemos nombres, todavía lo que ahora como Revolución Ciudadana nos comparte los problemas actuales que estamos viviendo. La inseguridad como concejales y como movimiento serio y responsable, primero tenemos que hacer políticas públicas para esto, ya después vendrán las elecciones. Lo primero es la seguridad, la tranquilidad y sobre todo velar por los derechos de nuestros ciudadanos y ciudadanas.